El Instituto Cuesta Duarte alerta sobre un incremento de los salarios bajos a pesar del crecimiento del empleo. Hablan sobre la recuperación salarial y sobre estos puntos es que vamos a conversar a partir de este momento con uno de los integrantes del Instituto Cuesta Duarte, Bruno Giometti. Bienvenido, Bruno. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Por favor, un placer. Para hablar sobre los datos de este último informe que han realizado, te queremos preguntar al inicio para contextualizar, ¿cuántos son los trabajadores aproximadamente que están cobrando al día de hoy menos de 25.000 pesos? Bueno, nosotros cuantificamos que son 550.000 ocupados, ¿sí? De los cuales 320.000 aproximadamente son asalariados y al resto distintas formas de trabajo por cuenta propia, profesionales, autónomos. Y bueno, esa cifra implica que son 100.000 ocupados más en situación de salarios sumergidos que los que había en 2019, que es un poco esa paradoja que tú decías en la introducción, ¿no? De que a pesar del crecimiento económico, si uno mira el PBI de 2023 es más o menos un 3% superior al que había en 2019, la problemática de los salarios sumergidos no solo no se revirtió, sino que se profundizó y bueno, es una situación que obviamente es preocupante, que tiene causas estructurales en nuestra economía naturalmente y también otras que son más de corto aliento que habría que identificar para poder revertir un fenómeno que es preocupante, ¿no? En los números que ustedes ven, Bruno, estamos hablando de que ese aumento de personas que ganan 25 o menos de 25.000 pesos también es en desmedro de las que antes de repente ganaban mejor. Es decir, porque por allí y en medio de la campaña se tiran muchas cifras. En campaña electoral estamos hablando de que escuchamos a los precandidatos, fundamentalmente de la coalición, decir que se crearon más puestos de trabajo. Entonces uno podría decir, bueno, se crearon más puestos de trabajo precarios o no con un muy buen sueldo, pero el número de los que tenían un buen sueldo se mantuvo. ¿Eso existe o también ese número descendió? Bueno, claro, la cantidad total de ocupados se incrementó. Si uno compara 2023 con 2019, se puede cuantificar en más o menos 70.000, 80.000 puestos de trabajo en total que hay en esa comparación, pero bueno, la cantidad de personas con salarios sumergidos aumentó todavía más, aumentó 100.000, con lo cual, bueno, es un fenómeno que podríamos decir se profundizó incluso en esa comparación con 2019 y aún teniendo en cuenta que hubo creación neta de puestos de trabajo. Entonces, por lo menos en cuanto a la variable del ingreso, podríamos decir que sí, que hay una precarización, porque hay, bueno, 100.000 personas más, como decíamos, que ganan salarios sumergidos con respecto a 2019. Hay otros elementos que tienen que ver con la calidad del empleo, que hay que mirar, el tema de la informalidad, que primero había tenido una reducción y en 2023 volvió a repuntar. El tema del subempleo, las brechas vinculadas al empleo entre, por ejemplo, los géneros o los tramos de edad. Pero bueno, en materia de lo que sería el ingreso, que es un componente importante de la calidad del empleo, en este sentido hay un deterioro. Y bueno, hay una cosa que podemos, profundizando, visualizar es que, por ejemplo, en 2020, 2021, 2022 el salario en promedio disminuyó, eso es indudable que es así. En 2023 hubo un inicio de recuperación en ese año respecto al año anterior, vinculado con la disminución de la inflación y también que empezaron a establecerse los porcentajes de recuperación salarial en distintos sectores y sin embargo no mejoró el número de salarios sumergidos. O sea, hubo como una recuperación asimétrica de los salarios, donde estos sectores que ya estaban en situación más vulnerable en términos de su ingreso, no revirtieron, como quizás sí revirtieron un poco más esa situación otros sectores de salarios medios, por ejemplo, en función de lo que pudieron negociar en los consejos de salarios, por ejemplo, de 2022 o de 2023. Entonces hay una cuestión asimétrica en ese sentido. Nosotros una de las razones que vemos es que no hubo una política de aumentos diferenciales de salario para los salarios más bajos, que era una de las cosas que nosotros, por ejemplo, planteamos que podía ser parte de la negociación colectiva y eso en realidad no se tuvo en cuenta. Hubo criterios generales, pero a los trabajadores que están más abajo, en las franjas más bajo, evidentemente les fue más difícil
lograr iniciar esa recuperación salarial. Ustedes siguen de cerca, obviamente, la situación laboral, el mercado laboral en general, y a través de los informes dan cuenta de los datos. Te quiero preguntar si ya han formado un punto de vista al respecto de cómo se revierte esta situación que estamos viviendo. Bueno, uno tiene que ver con esto que decía recién, la posibilidad de establecer aumentos diferenciales para los salarios más bajos. Nosotros, otra de las cosas que hemos planteado es que el salario mínimo, por ejemplo, que es el salario sumergido por excelencia, es la base de la pirámide, debería tener aumentos mayores que los que tuvo, ¿no? Se ajustó por inflación, eso permite que no haya pérdida de poder adquisitivo en el salario mínimo, pero la forma de ir achatando la pirámide sería dando aumentos superiores a la inflación. Esa es una de las maneras. Otra tiene que ver con la propia creación de empleo, ¿no? Si no hay una política eficaz de creación de empleo de mayor calidad, bueno, se crean empleos, el mercado así lo hace, pero es difícil que sean de la calidad a la que deberíamos aspirar, que es sin duda trabajo donde se pueda cobrar más de 25.000 pesos líquidos al mes. Yendo a números más finos, diferencias entre capital e interior del país, brecha mayor entre hombres y mujeres. Sí, en materia de género hay una brecha que no es tan significativa de todas formas. Por ejemplo, en los ocupados el 33% es el promedio de los que ganan salarios sumergidos, digamos, el 33% del total de ocupados ganan salarios sumergidos, y en las mujeres es el 35%, en los varones es el 31%. O sea, hay una brecha, no es quizá una brecha tan significativa como puede haber en otros aspectos. Y después sí, en el interior hay un peso mayor de los salarios sumergidos. También es cierto que el interior es muy heterogéneo y el costo de vida puede ser bastante distinto en distintas regiones del interior del país. Sí hay una diferencia importante en materia de tramos de edad, ¿sí? En los menores de 25 años, más del 50% de los que trabajan tienen salarios de menos de 25.000 pesos. Ahí también eso hay que contextualizarlo. Es cierto que muchas personas de menos de 25 años que trabajan no viven solos, no tienen que sostener un hogar por sí mismos, pero es una preocupación que los jóvenes que se insertan en el mercado de trabajo, si bien es cierto que siempre lo hacen desde un lugar de menos experiencia, quizá menos calificación que los adultos por un tema natural del paso del tiempo, más de la mitad tienen salarios que son realmente muy bajos, de menos de 25.000 pesos. Y después otra cosa que identificamos tiene que ver con los sectores de actividad. Hay sectores de actividad donde este fenómeno está mucho más pronunciado. Básicamente son 4: las actividades primarias, o sea, todo lo que es la agropecuaria, ganadería, etcétera, restaurantes y hoteles, el servicio doméstico y el comercio. O sea, entre esos 4 sectores está un poco más de la mitad de las personas que ganan menos de 25.000 pesos. Y en esos sectores, más del 40% de los que trabajan ganan salarios de menos de 25.000 pesos. O sea, el fenómeno, el problema, está presente en general en la economía, pero está más presente en esos 4 sectores. Y bueno, si vemos, hay uno de esos sectores que es claramente feminizado, que es el servicio doméstico. Claro. La actividad agropecuaria es más bien masculinizado, entonces por eso quizá la brecha de género ahí no se nota tanto en esta medición. Pero bueno, esos 4 sectores deberían tener un abordaje particular en materia del salario, porque bueno, son salarios muy bajos los que predominan allí. Bien, Bruno, gracias por bajar a tierra estas cifras, te agradecemos tu presencia en BTV Noticias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.